Gustavo Petro atacó a Marco Rubio y recibió la lección de su vida. Lo que iba a ser una humillación calculada del presidente colombiano hacia el secretario de Estado estadounidense en la cumbre hemisférica de Washington se transformó en 2 minutos que destrozaron la arrogancia progresista y coronaron al diplomático cubanoamericano como el nuevo arquitecto de las relaciones interamericanas. ¿Realmente crees que puedes darme lecciones sobre imperialismo yanqui?, preguntó Petro con esa sonrisa desafiante que había pulido en las plazas de Bogotá durante décadas. El salón Roosevelt de la Casa Blanca se sumió en un silencio expectante. Rubio, sereno detrás del pódium presidencial, permitió que transcurrieran 5 segundos eternos antes de responder con una tranquilidad que helaría el ambiente. Presidente Petro, cuando usted habla de imperialismo, se refiere al mismo sistema que ha permitido que Colombia tenga la inflación más alta de la región mientras nosotros desplegamos nuestra flota en el Caribe para limpiar las rutas que su gobierno ha dejado en manos del narcotráfico. La estocada inicial fue quirúrgica y brutal. Nadie sabía aún que Rubio tenía preparada una segunda andanada que dejaría a toda la cumbre hemisférica sin palabras y cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre Washington y Bogotá. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Retrocedamos 72 horas. La tensión había comenzado a fraguarse mucho antes de que las cámaras se activaran en el ala oeste de la Casa Blanca. Gustavo Petro llegaba a la cumbre hemisférica extraordinaria sobre seguridad regional con una agenda muy específica: posicionarse como el líder progresista que plantaría cara al nuevo gobierno de Trump y su política de mano dura contra el narcotráfico en el Caribe. El objetivo central era Marco Rubio. El secretario de Estado, de apenas 54 años, se había convertido en la pesadilla de los gobiernos de izquierda del continente. Su operación naval había desmantelado 15 rutas del cartel de los soles en apenas 3 meses, había coordinado la captura de 300 narcotraficantes venezolanos y lo más irritante para el progresismo regional, lo había hecho sin pedir permiso a nadie. Petro había estudiado el expediente de Rubio durante semanas. Su equipo de la Cancillería le había elaborado un informe de 300 páginas sobre las violaciones de soberanía de la nueva administración estadounidense. Los buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, las operaciones conjuntas con militares centroamericanos sin consulta previa a Colombia, las declaraciones sobre el régimen de Maduro como amenaza continental, era munición perfecta para una confrontación mediática. El expresidente colombiano confiaba en su experiencia como líder de masas. Había sobrevivido a 3 campañas presidenciales, había enfrentado a los medios más hostiles del país, había debatido contra los mejores oradores conservadores de América Latina. ¿Qué podía hacerle un tecnócrata cubano criado en Miami contra esa experiencia de barricada? Pero Petro estaba a punto de descubrir que había confundido juventud diplomática con inexperiencia política y cortesía protocolar con debilidad estratégica. La sesión plenaria de la cumbre había transcurrido con la formalidad habitual de estos encuentros. Discursos previsibles sobre cooperación antinarcóticos, intercambio de inteligencia, lucha contra el crimen organizado. Los presidentes leían sus ponencias preparadas durante las cámaras registraban las reacciones diplomáticas de costumbre. Todo cambió cuando llegó el momento del panel sobre soberanía nacional y cooperación hemisférica. El moderador, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, introdujo el tema con la gravedad de quien había vivido las tensiones entre Washington y la región durante décadas. En tiempos de nuevas amenazas transnacionales, comenzó Martinelli, es fundamental reflexionar sobre los límites de la cooperación internacional y el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos. Gustavo Petro pidió la palabra de inmediato. Se incorporó de su asiento con la confianza de quien había preparado este momento durante meses. Su estrategia era transparente: establecer los parámetros de la soberanía latinoamericana, criticar directamente la política de Trump hacia la región y esperar una respuesta defensiva que pudiera demoler con retórica antiimperialista. Señores presidentes y distinguidos representantes, comenzó Petro, la soberanía no se negocia, no se condiciona, no se subordina a intereses geopolíticos ajenos. Su mirada se dirigió estratégicamente hacia donde estaba sentado Rubio. Hemos visto cómo la nueva administración estadounidense ha decidido unilateralmente militarizar el Caribe, como si nuestras aguas fueran territorio de conquista y nuestros países simples protectorados sin capacidad de decisión propia. El ataque era directo e inequívoco. Rubio permaneció inmutable con esa expresión diplomática que había perfeccionado durante años en el Senado estadounidense. No tomaba apuntes, no gesticulaba, no mostraba signos de contrariedad, simplemente escuchaba con la atención de un estratega experimentado.
Petro interpretó esa calma como vulnerabilidad. Era momento de intensificar la ofensiva. No podemos permitir que se repita la historia de intervenciones militares disfrazadas de cooperación internacional, dijo mirando directamente a Rubio. No podemos aceptar como normal que buques de guerra extranjeros patrullen nuestras costas sin coordinación previa con los gobiernos legítimos de la región. Nadie sabía aún que Rubio había anticipado exactamente esta confrontación y tenía preparada una respuesta que redefiniría para siempre las reglas del juego hemisférico. El momento había llegado. Ricardo Martinelli, visiblemente incómodo con la tensión que se había generado, ofreció una oportunidad de réplica. Secretario Rubio, ¿desea hacer alguna observación sobre estos planteamientos? Rubio se incorporó pausadamente. No había apresuramiento en sus movimientos, no había ansiedad en su postura. Se ajustó la corbata con la naturalidad de quien está completamente cómodo siendo el blanco de todas las miradas. Cuando habló, su voz era firme, medida, y tenía esa cualidad especial que poseen los grandes negociadores. Cada palabra parecía haber sido cuidadosamente seleccionada. Presidente Petro, comenzó, es muy interesante escuchar lecciones sobre soberanía de alguien que ha permitido que el 70% del territorio colombiano esté bajo control de grupos narcoterroristas financiados desde Venezuela. La primera estocada fue quirúrgica. Petro había llegado al poder prometiendo paz total, pero las estadísticas de violencia en su país seguían siendo alarmantes. Era un hecho técnico, pero políticamente devastador cuando se lo recordaba en este contexto internacional. Pero dejemos los tecnicismos políticos a un lado, continuó Rubio. Hablemos de realidades concretas. Usted mencionó la militarización del Caribe. Permítame explicarle por qué nuestras fuerzas navales están operando en aguas internacionales. Petro intentó interrumpir, pero Rubio levantó la mano cortésmente, solicitando completar su razonamiento. En los últimos 6 meses, el Cartel de los Soles, operando desde Venezuela con ramificaciones en Colombia, ha transportado más de 50 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos utilizando rutas marítimas del Caribe. Eso no es soberanía nacional, presidente Petro. Eso es narcoestado operando con total impunidad. El salón había caído en un silencio absoluto. Cada palabra de Rubio resonaba con la fuerza de informes de inteligencia clasificados que pocos en el hemisferio conocían con tanto detalle. Cuando llegué a este cargo, prosiguió, heredé reportes de inteligencia que mostraban cómo redes criminales venezolanas, con conexiones en territorio colombiano, habían convertido el Caribe en una autopista de narcóticos. Magistrados comprados en Caracas liberando capós por dinero, militares venezolanos protegiendo cargamentos, funcionarios colombianos que hacen la vista gorda a cambio de sobornos. Rubio hizo una pausa estratégica, permitiendo que sus palabras penetraran en la conciencia de cada mandatario presente. Su siguiente movimiento sería el que definiría no solo este debate, sino su credibilidad como arquitecto de la nueva política hemisférica. Presidente Petro, usted critica que hayamos desplegado fuerzas navales en aguas internacionales, pero permítame compartir algo que tal vez no sepa. Cuando el presidente Trump me designó secretario de Estado, el flujo de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos había aumentado un 300% en 2 años. Hoy, después de 3 meses de operaciones coordinadas, hemos reducido ese flujo en un 60%. La comparación directa con los resultados del gobierno de Petro fue devastadora. Las estadísticas no mentían y todos los presentes lo sabían. ¿Sabe qué hicimos para lograr esto? Continuó Rubio. No seguimos el manual de diálogo político que nos enviaban desde Bogotá. Aplicamos inteligencia militar. Capturamos narcotraficantes en lugar de negociar treguas con ellos. Desmantelamos redes criminales en lugar de firmar acuerdos de no agresión con carteles. Petro intentó recuperar el terreno perdido. Secretario Rubio, nadie cuestiona la lucha contra el narcotráfico, pero la soberanía nacional tiene límites que no pueden ser traspasados unilateralmente. Los límites de la soberanía, lo interrumpió Rubio con una intensidad que hizo que varios presidentes se inclinaran hacia adelante en sus asientos. Presidente Petro, hábleles de límites de soberanía a las 200.000 familias estadounidenses que han perdido hijos por el fentanilo que llega desde laboratorios controlados por el Cartel de los Soles. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Rubio había guardado su artillería más pesada para el momento decisivo. ¿Quiere hablar de intervención extranjera?, preguntó Rubio y su tono cambió completamente. Ya no era defensivo, ahora era ofensivo. Hablemos de intervención real.
¿Quién está financiando los grupos irregulares que operan en territorio colombiano? ¿Quién está proporcionando armas y logística a las disidencias de las FARC? ¿Quién está utilizando el gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar toda la región? La pregunta flotó en el aire como una bomba de fragmentación. Todos en el salón conocían la respuesta. Cuba, Rusia, China e Irán estaban usando a Venezuela como plataforma de penetración hemisférica. ¿Sabe que es verdaderamente intervencionista?, continuó Rubio sin darle respiro. Es permitir que dictaduras extranjeras utilicen territorio sudamericano para atacar la seguridad hemisférica. Es hacer la vista gorda cuando el régimen de Maduro se convierte en narcoestado para financiar su supervivencia política. Petro había perdido completamente el control de la confrontación. Lo que había planeado como una lección antiimperialista se había convertido en su propia humillación diplomática. En Estados Unidos no tenemos manifestaciones pidiendo que dialoguemos con carteles, agregó Rubio. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estadounidense entiende que algunas amenazas solo se combaten con determinación, no con negociaciones. Eso sí es responsabilidad gubernamental. La responsabilidad real no se mide por cuántos acuerdos de papel uno firma con criminales, se mide por cuánto se protege efectivamente a la población. El golpe final llegó con una pregunta que quedaría grabada en la historia de las relaciones hemisféricas. Presidente Petro, si la soberanía se trata de proteger al pueblo, ¿por qué los ciudadanos colombianos siguen huyendo del campo por la violencia que su gobierno no logra controlar? ¿Durante nuestros ciudadanos viven más seguros gracias a las operaciones que usted critica? Nadie esperaba lo que ocurriría después. El silencio de Petro sería interpretado como una admisión de derrota frente a toda América. Gustavo Petro se quedó inmóvil detrás de su micrófono. Por primera vez en la confrontación, no tenía una respuesta preparada. Sus asesores habían anticipado muchos escenarios, pero no habían previsto que Rubio le invertiría completamente la narrativa, convirtiendo las críticas sobre imperialismo en una lección sobre responsabilidad hemisférica real. El silencio se extendió por 5, 10, 20 segundos. En el mundo de la diplomacia internacional, esos 20 segundos equivalían a una eternidad. Las cámaras capturaron cada microexpresión, la incomodidad creciente de Petro, la serenidad imperturbable de Rubio, las miradas de sorpresa y admiración de otros mandatarios. Ricardo Martinelli como moderador intentó rescatar la situación. Bueno, creo que ambas perspectivas han quedado claras y podemos pasar al siguiente punto de la agenda. Pero Rubio no había terminado. Levantó la mano cortésmente, pidiendo un momento adicional. Permítame agregar algo, dijo. Y su voz ahora tenía un tono casi educativo. Presidente Petro, yo respeto profundamente a Colombia y al pueblo colombiano. Ustedes son nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, parte fundamental de nuestra visión hemisférica. Pero también debo recordarle que América Latina ya no puede darse el lujo de la ingenuidad política frente a amenazas reales. El golpe geopolítico fue tan efectivo como los anteriores habían sido estratégicos. Rubio había tocado la fibra más sensible de las relaciones interamericanas, la necesidad de unidad frente a amenazas extracontinentales. Nosotros conocemos estas amenazas mejor que nadie y cuando encontramos soluciones que funcionan, no necesitamos disculparnos por proteger la seguridad hemisférica. El resultado es lo que importa: rutas de narcotráfico desmanteladas, redes criminales capturadas, familias más seguras en todo el continente. Se dirigió directamente a las cámaras, consciente de que sus palabras serían vistas por millones de latinoamericanos. Este es el mensaje que quiero enviar a toda América Latina. No permitamos que la retórica progresista nos ciega ante amenazas reales. El régimen de Maduro y sus aliados narcocriminales son enemigos de la democracia hemisférica. Y cuando hay enemigos de la democracia, la respuesta no es el diálogo político, es la acción decidida. Rubio hizo una pausa final, mirando directamente a Petro. Y presidente Petro, le recomiendo encarecidamente que no permita que Colombia cometa los mismos errores que llevaron a Venezuela a convertirse en narcodictadura. Su propuesta de reforma constitucional para la reelección presidencial, su retórica contra la inversión privada, su debilitamiento de las fuerzas militares, son exactamente los mismos pasos que siguió Maduro para destruir la democracia venezolana. Lo que están a punto de ver es a toda la cumbre aplaudiendo a Rubio durante Petro permanecía en silencio.
y cómo este momento cambiaría para siempre el equilibrio de poder en las relaciones interamericanas. Lo que siguió fue sin precedentes en la historia de las cumbres hemisféricas. Uno por uno, casi todos los presidentes centroamericanos comenzaron a aplaudir. Primero fue un aplauso decidido del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego se sumó Guatemala, después Honduras, República Dominicana, hasta que prácticamente toda Centroamérica estaba aplaudiendo a Rubio. Petro permanecía de pie, claramente procesando lo que acababa de ocurrir. Había venido a dar una lección antiimperialista y había terminado recibiéndola. Su estrategia de confrontación pública había fracasado espectacularmente. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, que había permanecido neutral durante toda la confrontación, se inclinó hacia su micrófono. Creo que el secretario Rubio ha planteado preocupaciones legítimas sobre la seguridad hemisférica que todos debemos considerar seriamente. Era una validación crucial. Boluarte, siendo de centroizquierda, no era una aliada natural de Washington, pero reconocía la fuerza de los argumentos de Rubio. El presidente de Ecuador asentía visiblemente. El de Paraguay tomaba notas frenéticamente. Incluso representantes de países que tradicionalmente mantenían distancia de Estados Unidos mostraban signos de reflexión profunda. Petro finalmente logró articular una respuesta. Por supuesto, la seguridad es importante, pero no podemos sacrificar la soberanía nacional en el altar del intervencionismo extranjero. Soberanía nacional, lo interrumpió Rubio una última vez. La verdadera soberanía nacional es tener un territorio libre de narcoterrorismo. Es tener instituciones que funcionen para el pueblo, no para los criminales. Es tener un gobierno que protege a su población en lugar de negociar con sus victimarios. Esta confrontación histórica está llegando a su fin. Pero antes de mostrarte el momento más impactante, suscríbete al canal y comparte este video con todos los que creen en líderes que defienden la seguridad hemisférica por encima de la corrección progresista. La cumbre continuó con su agenda oficial, pero todos sabían que lo verdaderamente trascendental ya había ocurrido. En los recesos, presidentes y cancilleres se acercaban discretamente a Rubio para felicitarlo por su intervención. Algunos solicitaban información sobre cómo implementar operaciones similares contra el narcotráfico en sus territorios. Petro, por su parte, parecía haber perdido el apetito por más confrontaciones. Sus siguientes intervenciones fueron marcadamente más cautelosas, evitando referencias directas a políticas estadounidenses específicas. La prensa internacional se dividió predictiblemente. Los medios progresistas criticaron la agresividad de Rubio y defendieron las preocupaciones legítimas de Petro sobre la soberanía nacional. Pero los medios conservadores y centroamericanos celebraron lo que vieron como una lección magistral sobre realismo político y liderazgo efectivo. Las redes sociales explotaron inmediatamente. El hashtag Rubio versus Petro se convirtió en trending topic mundial en menos de una hora. Los clips del intercambio fueron vistos millones de veces en YouTube, TikTok, Twitter. Los comentarios reflejaban el impacto. Por fin, un diplomático estadounidense que habla claro sobre las amenazas reales. Rubio acaba de enseñar cómo se defiende la democracia hemisférica. Petro vino a dar lecciones y terminó recibiendo una masterclass de geopolítica. Pero quizás el momento más simbólico llegó al final de la cumbre. Durante la foto oficial, Rubio fue rodeado por otros presidentes centroamericanos que querían aparecer cerca de él. Petro, que habitualmente ocupaba posiciones centrales en estas fotos por su estatus regional, quedó relegado a un extremo. El momento más impactante aún estaba por llegar cuando las cámaras se apagaron y lo que Petro le susurró a Rubio en privado confirmó quién había ganado realmente esta batalla diplomática. Después de la sesión oficial, durante los presidentes se dirigían hacia la recepción de clausura en el jardín sur de la Casa Blanca, las cámaras de televisión comenzaron a apagarse. Fue en ese momento, creyendo que no había grabaciones activas, cuando Gustavo Petro se acercó discretamente a Marco Rubio. Un periodista de Semana, el medio colombiano, logró captar el momento con su teléfono móvil desde una distancia considerable. El audio no era perfecto, pero se podía escuchar claramente lo esencial. Petro se acercó a Rubio y le dijo, «Has estado muy preparado ahí dentro». No esperaba esa profundidad de argumentos. Rubio, manteniendo su compostura característica, respondió simplemente, «Presidente Petro, yo siempre estoy preparado para defender los intereses hemisféricos. Entiendo,
continuó Petro. Quizás fui demasiado confrontacional. No era personal, ¿sabes? Era posicionamiento político. La respuesta de Rubio sería la que definiría no solo este intercambio, sino su estatura como estadista. Para mí no hay diferencia entre lo político y lo personal cuando se trata de la seguridad de 200 millones de personas en el hemisferio, presidente Petro. Las amenazas son reales y requieren respuestas reales. Ese breve intercambio, grabado sin que ellos lo supieran, se convirtió en la confirmación de lo que todos habían presenciado. Petro había reconocido implícitamente que había subestimado a Rubio y Rubio había dejado claro que su actuación no había sido un show diplomático, sino una convicción estratégica genuina. El video de este momento privado, aunque de calidad amateur, recibió aún más visualizaciones que la confrontación oficial. Los comentarios fueron unánimes. Hasta en privado, Rubio mantiene su profesionalismo. Petro reconoció que perdió. Así es como debe actuar un verdadero estadista. Lo que ocurrió después consolidaría a Rubio como la nueva voz de la diplomacia hemisférica y marcaría el fin de la hegemonía progresista en el discurso de seguridad regional. En los días siguientes a la cumbre, las repercusiones se sintieron en todo el continente. Rubio regresó a Washington recibido como un arquitecto diplomático. Los medios estadounidenses lo esperaban con titulares que destacaban su manejo de la crisis hemisférica. Su declaración en el Departamento de Estado fue breve, pero poderosa. Le demostramos al hemisferio que Estados Unidos no se disculpa por proteger la seguridad regional, que cuando defendemos nuestros intereses y los de nuestros aliados lo hacemos con inteligencia, con resultados y con liderazgo responsable. Los índices de aprobación de la política hemisférica de Trump, que ya eran altos entre republicanos, alcanzaron el 78% según las encuestas posteriores a la cumbre. Pero más importante aún, la confrontación de Rubio con Petro había resonado en toda América Central. En El Salvador, el presidente Bukele declaró públicamente: el secretario Rubio nos recordó que la región merece líderes serios, no retórica vacía. En Guatemala, el presidente Arévalo comentó: es hora de que América Central tenga aliados que entiendan nuestras amenazas reales. Incluso en países con gobiernos más neutrales tradicionalmente, como Costa Rica y Panamá, analistas y columnistas comenzaron a escribir sobre la necesidad de una nueva alianza hemisférica contra el narcoterrorismo. Gustavo Petro, junto tanto, enfrentaba críticas en casa. Los medios colombianos, aunque inicialmente defendieron su posición soberanista, comenzaron a reconocer que la confrontación no había salido como se esperaba. El programa La W Radio dedicó un segmento completo al análisis del intercambio. El consenso entre los panelistas fue que Petro había subestimado a Rubio y que la respuesta del secretario había sido estratégicamente superior. 6 meses después, en una entrevista con El Tiempo, Petro intentaría minimizar el incidente. Fueron diferencias normales entre líderes con enfoques distintos sobre la cooperación hemisférica. Pero el daño ya estaba hecho. La confrontación había establecido un antes y un después en las relaciones interamericanas. Rubio había logrado algo que pocos diplomáticos estadounidenses habían conseguido en décadas: cambiar la narrativa sobre el liderazgo hemisférico sin generar antiamericanismo. El incidente con Petro se estudió en escuelas de diplomacia como un ejemplo de cómo preparar y ejecutar una confrontación política efectiva. Los elementos clave identificados fueron: la paciencia estratégica. Rubio había permitido que Petro desarrollara completamente su ataque antes de responder. La inversión de la carga de la prueba. En lugar de defenderse había puesto a Petro en posición defensiva. El uso de datos clasificados. Cada afirmación estaba respaldada por inteligencia verificable. La conexión hemisférica. Había conectado los argumentos técnicos con amenazas reales para toda la región. El liderazgo sin arrogancia. Había defendido los intereses estadounidenses sin atacar la dignidad latinoamericana. Para Gustavo Petro, el incidente se convirtió en una lección sobre los peligros de confundir retórica progresista con estrategia geopolítica. Sus siguientes intervenciones en foros internacionales fueron notablemente más preparadas y menos confrontacionales. En Colombia, algunos analistas reconocieron que el intercambio había expuesto una realidad incómoda, que muchos gobiernos progresistas latinoamericanos tenían mejores relaciones con dictaduras extranjeras que con sus vecinos democráticos. Rubio, por su parte, utilizó el momento como un punto de inflexión para posicionar a Estados Unidos como el socio hemisférico confiable.
Las inversiones en seguridad regional aumentaron, la cooperación antinarcóticos se intensificó y el país norteamericano comenzó a ser visto como un aliado estratégico en lugar de una amenaza imperialista. La historia demostró que a veces 2 minutos pueden cambiar no solo una confrontación, sino el equilibrio de poder en todo un hemisferio. 2 años después, cuando los analistas de política exterior examinaran este periodo, coincidirían en que la confrontación Rubio-Petro marcó el inicio de una nueva era en las relaciones interamericanas. Una era donde América Latina ya no aceptaba la falsa disyuntiva entre soberanía y seguridad, donde los resultados importaban más que la retórica y donde un diplomático cubanoamericano había demostrado que el liderazgo hemisférico no se mide por la capacidad de confrontar, sino por la habilidad de proteger. Gustavo Petro había llegado a Washington pensando que Marco Rubio sería un blanco fácil para su retórica antiimperialista. Se había equivocado completamente y esa equivocación no solo lo había expuesto públicamente, sino que había ayudado a crear un nuevo paradigma de cooperación hemisférica que perduraría por generaciones. La lección era clara: en el nuevo orden geopolítico ya no bastaba tener historia revolucionaria y retórica progresista. Hacían falta resultados, profesionalismo y sobre todo el coraje de enfrentar amenazas reales sin importar qué tan políticamente incorrecto fuera hacerlo. Marco Rubio le había demostrado poseer los 3 elementos y por eso, en 2 minutos, había cambiado para siempre su lugar en la historia hemisférica. ¿Qué opinas sobre esta confrontación entre Petro y Rubio? ¿Crees que los líderes latinoamericanos deberían priorizar la soberanía nacional o la cooperación hemisférica contra amenazas transnacionales como el narcotráfico? Déjanos tu comentario sobre cuál debería ser el equilibrio entre independencia política y seguridad regional. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.